El millonario Alejandro Montenegro siempre creyó que el dinero podía comprarlo todo. Seguridad, silencio, lealtad. A sus 48 años había construido un imperio inmobiliario respetado, una mansión inteligente en las afueras de la ciudad y una familia que, al menos desde afuera, parecía perfecta. 2 hijos adolescentes, una vida llena de lujos, y una niñera joven y discreta llamada Lucía, contratada para cuidar a los chicos cuando él no estaba. Pero algo empezó a romper esa ilusión. Objetos que desaparecían, discusiones que se cortaban cuando él entraba a una habitación, miradas cargadas de desprecio hacia la niñera. Alejandro no era ingenuo. Había aprendido a leer el comportamiento humano en los negocios, y ahora su instinto gritaba que algo muy oscuro estaba ocurriendo dentro de su propia casa. Una noche, mientras revisaba los reportes de seguridad de la empresa, tomó una decisión fría y calculada: instalar cámaras ocultas. No por paranoia, sino para descubrir la verdad. Cámaras en la sala, en la cocina, en los pasillos, incluso en el cuarto de juegos. No se lo dijo a nadie. Quería ver a sus hijos tal como eran cuando nadie los vigilaba. Lo que las grabaciones mostraron durante los primeros días fue inquietante. Burlas constantes hacia Lucía, órdenes humillantes, risas crueles. Sus propios hijos, a quienes había educado entre privilegios, se comportaban como tiranos. Alejandro sintió vergüenza, pero no intervino. Siguió observando. Quería entender hasta dónde llegaban. Una tarde, vio algo que le heló la sangre. Lucía limpiando el suelo mientras uno de sus hijos le tiraba agua encima por diversión. Ella no respondió. Bajó la cabeza. Apretó los labios. Aguantó. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Por primera vez, dudó de sí mismo como padre. Si esta historia ya te está atrapando, suscríbete ahora, porque lo que viene cambia todo. Las grabaciones de la semana siguiente fueron aún peores. Los chicos comenzaron a amenazar a Lucía, a grabarla con sus teléfonos, a decirle que nadie le creería si hablaba. Alejandro, viendo las imágenes desde su oficina privada, sintió algo nuevo crecer en su pecho: culpa. Él había creado ese monstruo al darles todo menos valores. Pero el momento que lo quebró ocurrió un viernes por la noche. Lucía estaba sola en la cocina cuando uno de los hijos la empujó contra la mesa. No fue un juego. Fue abuso. Ella cayó, se levantó temblando y fue a su cuarto. Alejandro pausó el video. Sus manos temblaban. No gritó. No lloró. Planeó. Al día siguiente, llamó a sus hijos y a Lucía a la sala. Encendió la pantalla gigante. Reprodujo los videos. Segundo por segundo. Sin decir una palabra. El silencio era insoportable. Sus hijos palidecieron. Lucía rompió en llanto. Entonces Alejandro habló, con una voz tan fría que parecía de acero: todo lo que han hecho tiene consecuencias. Despidió a Lucía, pero no como ellos creían. Le dio una compensación millonaria, pagó sus estudios y la ayudó a empezar una nueva vida. A sus hijos, en cambio, les quitó todo: tarjetas, autos, privilegios. Los envió a trabajar desde cero, lejos, sin su apellido como escudo. Esa noche, Alejandro entendió que la riqueza sin humanidad es pobreza moral. Y Lucía, por primera vez, se fue sin agachar la cabeza. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal. Aquí no solo contamos historias, cambiamos miradas. Alejandro Valdivieso no se había convertido en millonario por suerte. Cada peso de su fortuna lo había ganado observando, desconfiando y anticipándose a los errores de los demás. A los 50 años, dueño de empresas, propiedades y contactos influyentes, creía que lo había visto todo, excepto la verdad que se escondía dentro de su propia casa. Una mansión enorme, silenciosa, perfecta por fuera, donde vivía con sus 2 hijos adolescentes tras la muerte de su esposa. Para cuidarlos, había contratado a una niñera joven llamada Lucía, discreta, educada y siempre con la mirada baja. Nada parecía fuera de lugar, hasta que Alejandro empezó a notar pequeños detalles imposibles de ignorar. Puertas cerradas de golpe cuando él llegaba, risas nerviosas, objetos rotos sin explicación. Lucía cada día estaba más callada, más pálida. Y sus hijos,
Antes distantes pero respetuosos, ahora lo miraban con una frialdad que no reconocía. Alejandro intentó convencerse de que eran cosas de adolescentes, pero su instinto, el mismo que le había salvado millones, le gritaba que algo estaba muy mal. Una noche, solo en su despacho, tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre: instalar cámaras ocultas en la casa. No para protegerse, sino para descubrir quiénes eran realmente sus hijos cuando nadie los veía. Desde ese momento, Alejandro comenzó a observar en silencio. Día tras día. Grabación tras grabación. Y lo que vio lo dejó sin aliento. Alejandro no durmió en toda la noche después de ver las grabaciones completas. No fue solo un acto aislado lo que descubrió, sino un patrón cruel y repetido: humillaciones diarias, burlas calculadas, amenazas disfrazadas de juegos. Sus propios hijos, criados entre lujos, se habían convertido en algo que él apenas reconocía. Y Lucía había soportado todo en silencio. Cada sonrisa forzada frente a él era una mentira nacida del miedo. Al amanecer, Alejandro tomó una decisión definitiva. No iba a gritar, ni a castigar impulsivamente. Haría algo mucho peor: los enfrentaría con la verdad. Ese mismo día, pidió a Lucía que se sentara en la sala principal. Ella temblaba. Pensó que sería despedida. Los hijos, confiados, se acomodaron en el sofá, burlándose entre ellos. Alejandro encendió la pantalla gigante del salón sin decir palabra. El primer video comenzó a reproducirse. Risas, insultos, a un pigeon. Luego otro video. Y otro más. El sonido llenó la habitación como un juicio sin juez. Los rostros de sus hijos pasaron de la soberbia al pánico. Lucía rompió en llanto, cubriéndose la cara. Alejandro dejó correr todo. No interrumpió. No suavizó nada. Cuando el último video terminó, el silencio fue tan pesado que dolía respirar. Entonces Alejandro habló. Su voz no tembló. Todo lo que acaban de ver tiene consecuencias. No solo legales. Morales. Miró a Lucía y, por primera vez, le pidió perdón. Le pidió perdón como hombre, como padre y como responsable de haber creado un ambiente donde el abuso fue posible. Luego se giró hacia sus hijos y pronunció palabras que jamás olvidarían. Desde hoy, dejan de ser protegidos por mi dinero. Esa misma semana, Alejandro hizo lo impensable. Entregó todas las grabaciones a su abogado. Lucía no fue despedida, fue liberada. Le otorgó una compensación que le permitió mudarse, estudiar y comenzar una nueva vida lejos del miedo. A sus hijos, en cambio, les quitó todo privilegio. Los envió a trabajar desde cero, con nombres comunes, sin apellido, sin tarjetas, sin escoltas. Por primera vez conocieron el rechazo, el esfuerzo y la vergüenza. No fue venganza, fue corrección. Meses después, Alejandro visitó a Lucía. Ella ya no bajaba la mirada. Sonreía con tranquilidad. Él entendió entonces que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que se corrige a tiempo. Aquella noche, al volver a su mansión vacía, desinstaló todas las cámaras. Ya no las necesitaba. Había aprendido a ver. Alejandro Ferrer no confiaba en nadie. No porque fuera paranoico, sino porque la vida le había enseñado que la traición casi siempre viene disfrazada de sonrisa. A los 52 años, su nombre era sinónimo de poder. Edificios con su firma, empresas bajo su control, cuentas que no conocían límites. Sin embargo, cada noche, al cruzar las puertas de su mansión, sentía una inquietud que el dinero no podía callar. Allí vivía con sus dos hijos adolescentes, Bruno y Matías, herederos de todo, menos de la disciplina que él creyó haberles inculcado. Desde la muerte de su esposa, la casa se había llenado de silencios incómodos y miradas esquivas. Lucía, la niñera, había llegado un año atrás. Joven, responsable, educada. Demasiado callada. Al principio Alejandro no le dio importancia. Pensó que era timidez. Pero con el tiempo, comenzó a notar detalles imposibles de ignorar. Moretones mal disimulados, ojos rojos, respuestas cortas. Y, sobre todo, el comportamiento de sus hijos cuando él no estaba cerca. Risas crueles,
puertas cerradas de golpe, un ambiente cargado de tensión. Alejandro preguntó una vez si todo estaba bien. Lucía sonrió y dijo que sí. Esa sonrisa fue la que encendió la alarma. Una noche, solo en su despacho, Alejandro tomó una decisión que jamás creyó necesaria en su propia casa. Mandó instalar cámaras ocultas. No para proteger su fortuna, sino para descubrir la verdad. No avisó a nadie. Quería ver quiénes eran realmente sus hijos cuando nadie los observaba. Las cámaras comenzaron a grabar en silencio. Y el silencio fue lo que más gritó. Los primeros días mostraron pequeñas humillaciones, órdenes innecesarias, burlas constantes, risas cuando Lucía cometía el más mínimo error. Alejandro sintió vergüenza, pero no apagó las cámaras. Necesitaba saber hasta dónde llegaba todo. Y entonces llegó la escena que lo dejó helado. Uno de sus hijos empujando a Lucía contra la pared mientras el otro grababa con el móvil. Ella no gritó. No se defendió. Solo bajó la cabeza. Alejandro apretó los puños. Por primera vez en su vida, no supo qué hacer. Alejandro Ferrer pasó 3 días enteros encerrado en su despacho, viendo y volviendo a ver cada grabación. No lo hacía por morbo, sino por necesidad. Necesitaba entender en qué momento había fallado como padre. Las cámaras no mostraban simples travesuras de adolescentes rebeldes, sino una crueldad organizada, constante, casi disfrutada. Sus hijos se turnaban para humillar a Lucía. La obligaban a limpiar una y otra vez lo mismo, la insultaban por su origen humilde, la amenazaban con acusarla de robo si se atrevía a hablar. Y lo peor de todo era el silencio de ella. Un silencio resignado, aprendido, lleno de miedo. Cada vez que Alejandro pausaba un video, sentía como algo se rompía dentro de él. La escena que lo decidió todo ocurrió un jueves por la noche. Lucía estaba sola en la cocina, preparando la cena. Bruno entró, cerró la puerta y comenzó a provocarla. Matías observaba desde el pasillo, riéndose. En un momento, Bruno empujó a Lucía con fuerza contra la encimera. No fue un accidente. No fue un juego. Fue abuso. Lucía cayó al suelo, se levantó con dificultad y salió sin decir una palabra. Alejandro detuvo la grabación. Se quedó mirando la pantalla en negro durante varios minutos. Esa noche no durmió. Esa noche dejó de ser solo un padre, y se convirtió en juez. A la mañana siguiente, Alejandro actuó con una frialdad que helaba el aire. Llamó a su abogado. Preparó documentos. Hizo llamadas. No levantó la voz. No discutió con nadie. Cuando todo estuvo listo, pidió que esa misma tarde todos se reunieran en la sala principal. Lucía llegó con el rostro pálido, convencida de que sería despedida. Sus hijos bajaron confiados, sonriendo, seguros de que su padre no sabía nada. Alejandro los esperaba de pie, frente a la pantalla más grande de la casa. Sin decir una sola palabra, apagó las luces y encendió el televisor. El primer video comenzó a reproducirse. Risas. Burlas. Órdenes humillantes. El segundo video fue peor. El tercero, insoportable. Cada grabación caía como un golpe seco. Bruno dejó de sonreír. Matías empezó a sudar. Lucía rompió en llanto y quiso levantarse, pero Alejandro le pidió que se quedara. Mira, dijo con voz firme, no más esconderse. Cuando el último video terminó, el silencio fue absoluto. Nadie se atrevía a hablar. Entonces Alejandro respiró hondo y habló despacio, como si cada palabra pesara toneladas. Dijo que había fallado como padre, que había confundido darlo todo con educar bien. Luego miró a Lucía, se acercó y, por primera vez, le pidió perdón. Un perdón real, sin excusas, sin justificaciones. Le dijo que lo que había soportado era imperdonable, y que no volvería a pasar. Después se giró hacia sus hijos. Sus miradas ya no eran desafiantes. Eran de terror. Desde hoy, dijo Alejandro, todo se termina. Mi dinero, mi apellido, mi protección. Les explicó que las grabaciones no desaparecerían, que estaban en manos de su abogado, que no habría violencia ni gritos, pero sí consecuencias. Consecuencias reales. Esa misma noche les quitó tarjetas, autos, teléfonos.
Al día siguiente, los envió lejos, a trabajar desde cero, sin privilegios, sin contactos, sin su sombra para protegerlos. Lucía, en cambio, no fue despedida como ellos esperaban. Alejandro le entregó una compensación que le permitió empezar una nueva vida. Pagó sus estudios, su mudanza y le ofreció ayuda legal y psicológica. Cuando Lucía se fue de la mansión, caminó erguida, sin bajar la mirada. Por primera vez, no tenía miedo. Meses después, Alejandro recibió una carta. Era de Lucía. Decía que estaba bien, que estudiaba, que por fin dormía en paz. Alejandro la leyó en silencio y entendió algo que jamás olvidaría. La verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que se corrige a tiempo. Esa noche, desinstaló todas las cámaras. Ya no las necesitaba. Había aprendido a ver.